¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La agenda presentada por la Mesa de Negociación del Diálogo dejó algunas interrogantes en relación a la liberación de los presos políticos, que no termina de convencer a muchos sectores nicaragüenses. Para José Antonio Peraza, es necesario que se den respuestas, sobre todo para las familias de los presos políticos y a todos los nicaragüenses. Primero, porque no sabemos quiénes van a salir primero, quiénes van a salir después, porque unos van a llegar hasta el final y otros van a ir al inicio. Yo creo que algunos de esos temas debieron haber sido aclarados, aunque tuviéramos un comunicado un poquito más grande, porque no hay duda de que el problema institucional del país no se resuelve si salen o no salen los presos. Pero el tema humano, el drama humano, además, la inmensa mayoría de esos presos, por no decir todos, no deberían estar presos y por lo tanto no hay por qué. Peraza además agregó que no existe justificación alguna para retrasar la liberación de los presos políticos hasta por 3 meses. Es que hay que seguir ciertos procedimientos y con los anteriores siguieron algún procedimiento, ninguno. Entonces, si hay algo que ha mostrado, digamos, la alianza, que yo creo que la mayoría del país la respalda, es que ha sido muy tímida en algunas ocasiones en expresar claridad sobre algunas cosas, y esos temas a mí me preocupan. Por ejemplo, dicen, no nos vamos a sentar mientras no salgan los presos políticos. Al día siguiente se sientan. Y ahora tenemos lo mismo, nos dijo, no se va a negociar hasta que estén todos los presos políticos, y ahora nos dicen, van a salir dentro de 90 días y vamos a continuar. Ese estilo de hacer política, ese estilo de llegar a acuerdos, la gente lo resiente. El tema de la suspensión de las sanciones debe esperar hasta haber logrado la liberación y democratización del país, aseguró el analista político. Con el señor Daniel Ortega no se puede discutir si no hay amenaza de sanciones. Y yo le mandaría un reto pues, a todos los nicaragüenses, pero específicamente a la alianza. Si nosotros podemos tolerar 90 días esperando que salga el último preso, digamos, que algunos dicen que puede ser menor, pero yo creo que no va a ser menor. Van a haber algunos que se van a tomar esos 90 días. Escuchaba a una persona en la radio hoy que decía una cosa, tirémosle un reto, que las sanciones se pida que esas sanciones se detengan 90 días después que termine la negociación. ¿Verdad? Entonces, cuando uno hace esos pedidos, entonces uno ve que el tratamiento hay veces no es igual. Es una buena manera de saber si el tratamiento es igual. Pedamos que el pedido para que no se apliquen las sanciones, que se haga 90 días después de que se lleguen a los acuerdos. Peraza supone que con la publicación de esta agenda, el diálogo nacional se podría extender hasta junio próximo. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado. ¿Tiene o no el diálogo nacional, esta mesa de negociación, una verdadera agenda de solución a la crisis que enfrenta nuestro país? Vamos a partir de ese tema y a evacuar otros puntos importantes que se involucran en este contexto de la mesa de negociación, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, de las próximas marchas que se prevé van a haber convocadas por la Unidad Nacional Azul y Blanco, y algunos otros puntos importantes. Ya con un experto los vamos a conversar, Michelle Polanco. Jocelyn, se encuentra con nosotros ya don Edmundo Jarquín, político nicaragüense y ex candidato presidencial. Vamos a estar abordando estos temas que, según decía el politólogo José Antonio Peraza, han quedado como muy en el aire y no se ha brindado suficiente información alrededor de la liberación de los presos políticos, que decía él en la entrevista es el tema más sensible dentro de estas negociaciones. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por estar aquí. Encantado. En Acción 10 en la mañana. Primero, la impresión que le ha dejado a usted esta agenda que han presentado en conjunto la mesa de negociación. Bueno, en primer lugar, yo creo que es bien importante repetir, quizás hasta el cansancio, el hecho de que el diálogo, las negociaciones, son la única opción política de una vía
pacífica como es la que está ejercitando el pueblo de Nicaragua para alcanzar el cambio que yo creo que lo requiere el 90 o más % de la población. Ahora, el tema, por ejemplo, de los 90 días que se ha propuesto para la liberación de los presos políticos ha sido uno de los temas más criticados por muchos sectores. Decían que por qué se requieren 90 días para liberar a los presos políticos cuando en otras ocasiones se ha hecho en menor tiempo. Y en esto yo quiero complementar la pregunta de Michelle, porque muchos dicen, estos 90 días será porque van a hacer una revisión expediente por expediente, como hace un par de semanas se había dicho por parte del gobierno, o sea, es que van a tener una figura legal para cada caso. Bueno, en primer lugar, yo creo que es bien importante recalcar, como lo han hecho los negociadores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de que se trata de la liberación de todas los presos políticos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto se ha prestado a algún equívoco que probablemente con tu pregunta estás intentando resolver, de que en el comunicado se señala, el comunicado número 7 de ambas partes en la negociación, se señala que será de conformidad con el orden jurídico. Pero eso no debe confundirnos en cuanto a que se trata de todas y todos los presos políticos. Obviamente, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, no deberían haber ni existir ni presas ni presos políticos, porque el ejercicio por el cual están encarcelados fue un derecho constitucional, es decir, el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. En todo caso, sin embargo, quiero enfatizar de que se trata de todas y todos los presos políticos. Doctor, pero muchos juristas, muchos abogados critican el hecho de esta frase que se van a liberar bajo el marco jurídico. Ellos decían, ¿cuál marco jurídico? Si precisamente fue el gobierno quien ha violentado este marco jurídico y apresó a estas personas sin ningún asidero legal, explicaban algunos, sobre todo defensores de derechos humanos. ¿Por qué ahora se utiliza esta frase para la excarcelación o la liberación de los presos? Yo creo que esas críticas tienen fundamento. Hay que recordar que diversos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes, que presentó su informe en diciembre del 2018, claramente, pero claramente señala de que en sus conclusiones y recomendaciones que se hizo un uso ilegítimo de los delitos de crimen organizado, de terrorismo y de lavado de activos, porque recordemos, en junio o julio del año pasado, sobre la marcha, la Asamblea modificó los tipos penales. En todo caso, queda consignado en los informes de los organismos internacionales de derechos humanos de que ha habido un uso ilegítimo, abusivo de esos delitos penales, en base a los cuales se mantiene más de 700, 802 es la última cifra que escuché, de presas y presos políticos. Quisiera insistir, Michelle, de que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, todos deberían estar libres a lo inmediato. Sin embargo, si se trata de mantener la vía pacífica que se concretiza
en el diálogo y las negociaciones. Se trata, sin embargo, de que está la otra parte, que es el gobierno, que tiene una capacidad letal y además disuasiva de la represión y que forma parte de ese resultado de las negociaciones. En todo caso, insisto, desde el punto de vista legal, moral y político, no debería haber ni presas ni presos políticos. ¿Cuál podría ser entonces el escenario legal bajo el cual estos presos y llamados presas políticas van a quedar en libertad? ¿No sería en todo caso una libertad condicionada con un cambio de medida? ¿Podría ser una nulidad total de todos los procesos, independientemente de que hay algunos que hayan sido judicializados, independientemente de que hay otros que no han pasado todavía el proceso judicial? ¿Cuál es la figura legal? Se verá en la práctica. En todo caso, la nulidad procede. Hay que reconocer también de que la inmensa mayoría de estos 800 aproximadamente presas y presos políticos no han sido condenados, de tal manera que yo lo que sugiero es de que, independientemente de que tenemos toda la razón moral, política y legal para que no existan ni presas ni presos políticos, hay que esperar a ver el calendario, porque recordemos que en el comunicado anterior, no sé si el 5 o el 6, porque el de esta semana fue el comunicado número 7, se señaló de que iba a haber un calendario de liberación de las presas y presos políticos. ¿Cómo garantizar esta liberación? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué requisitos se debe hacer? ¿Tendrían que haber garantes internacionales aparte de lo que con lo que ya contamos en esta mesa de negociación? Y lo pregunto porque, a juicio de algunos sectores, en la última ocasión que fueron liberados parcialmente presos políticos, que solo fueron liberados 50 y se suponía que eran 177, dicen ya el gobierno había prometido que iban a ser más de 100, pero solo liberó a 50. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de estos acuerdos? Bueno, hay que recordar, y yo creo que esto es bien importante puntualizarlo, de que la Organización Internacional de la Cruz Roja está mencionada en el comunicado conjunto como el órgano internacional que va a dar testimonio y va a dar constancia de que se liberen a todas las presas y los presos políticos. Ahora bien, hay que señalar, el régimen de casa por cárcel actual de los 150 presos que pasaron de la cárcel a ese régimen carcelario, que hay que enfatizar es carcelario, no tiene ninguna justificación. ¿Tendrían que estar garantes además de los que ya están? No están bajo la figura de garantes, hay que señalarlo. Bueno, en la hoja de ruta famosa se señala de que además de testigos y acompañantes, que en su oportunidad fue aclarado de que tienen capacidad los acompañantes en términos de no ser solamente testigos, sino de sugerir opciones de solución cuando se trabe las negociaciones y la discusión. Se señala claramente en ese comunicado número 7 de que la Cruz Roja Internacional, que tiene un carácter humanitario, será la responsable de vigilar el cumplimiento de que en 90 días todas las presas y presos políticos salgan. ¿Es suficiente con Cruz Roja Internacional? ¿Perdón? ¿Es suficiente con Cruz Roja Internacional? Me parece a mí, porque hay que recordar que desde inicios del siglo pasado, cuando se estableció la Cruz Roja Internacional, todos los países han respetado su neutralidad. Basta señalar que en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo por escenario fundamental, aunque no exclusivo, en la Segunda Guerra Mundial se respetó el hecho de que Suiza era neutral, y ahí está la sede
internacional Ahora, de la Cruz Roja. ellos estarían viendo no solo la parte humanitaria, o también podrían tener alguna supervisión en la parte legal, y lo pregunto porque cuando decimos Cruz Roja Internacional nos imaginamos que van a estar viendo las condiciones humanitarias, más no la parte meramente legal de los procesos idóneos para poner, digamos, libres a estas personas, a estos presos políticos. Bueno, a propósito de lo que estás señalando del carácter humanitario de la Cruz Roja, yo creo que pasa a primer lugar ahora el de las condiciones carcelarias inhumanas en que se tiene a la totalidad de las presas y los presos políticos. Desde el punto de vista de cuál va a ser el mecanismo específico, si es anulación, si es porque se señala de conformidad con el orden jurídico interno en ese comunicado número 7, si es anulación, no importa cuál sea la figura legal con la cual se va a liberar a la totalidad de los presos políticos, lo fundamental es que será resultado de la negociación. Ahora, los otros temas que han planteado en la mesa de negociación como agenda que se están discutiendo es el tema de las reformas electorales. Hago mención a esto porque entre la nota de los puntos de agenda, una nota al final dice que estos temas, tanto la liberación como las reformas electorales, se van a trabajar a lo inmediato y de forma paralela, es decir, se van a ir avanzando en estos dos temas, y habían un tema en específico que quedaba en suspenso y era el tema del adelanto de las elecciones presidenciales. Explicaba el doctor Palé que esto se iría a discutir como un punto de subtemas dentro de las mesas de negociación. Sin embargo, hay muchos temores entre la sociedad de que el gobierno precisamente logre en estos acuerdos llegar hasta el 2021, que es todo lo contrario de lo que se ha venido solicitando desde el inicio de la crisis en abril de 2018. ¿Cómo la Alianza Cívica puede gestionar el hecho de que se adelanten las elecciones y que es necesario este adelanto? Bueno, hay que aceptar, como lo ha señalado Michelle, de que el gobierno insiste en que esperemos hasta las elecciones del primer domingo de noviembre del 2021. A su vez, la alianza, expresando la demanda nacional, es que se adelanten las elecciones. Me parece a mí que hay una cuestión muy importante, que es el insumo de la Organización de Estados Americanos en términos de que a ella se ha encargado las propuestas de reforma y que la Organización de Estados Americanos, la OEA, tendrá que decidir oportunamente en el contexto de las negociaciones y el diálogo que se está llevando a cabo en el ICAE, cuándo es que estamos listos para tener unas elecciones con las características de justicia y de credibilidad democrática. En todo caso, yo creo que es bien oportuno señalar e insistir, Michelle, de que no aguantamos en términos de la crisis socioeconómica hasta noviembre del 2021. A nadie se le ha ocurrido reintegrar los depósitos, ni a nadie se le ha ocurrido de que la solvencia de la crisis económica, que tiene enormes implicancias sociales, se va a resolver mientras Ortega esté en el poder. Ahora, mi siguiente pregunta va precisamente dirigida a esto. ¿Cuándo la oposición en Nicaragua está preparada para irse a unas elecciones? Porque a juicio de algunos analistas han dicho, tenemos retazos de oposición. En realidad no hay una oposición fuerte en nuestro país para que pueda hacer frente al partido de gobierno en un proceso electoral, a juicio de algunos analistas. Le pregunto a usted, ¿será que realmente tenemos una oposición en retazos y que no estaría preparada esta oposición
para un adelanto de elecciones. Esa oposición en retazos es consecuencia absoluta de el régimen autoritario de Daniel Ortega, de que cerró todas las opciones electorales desde el fraude de las elecciones municipales del 2008. Hay que reconocer que los ejercicios electorales son como el agua para un pescado, es decir, no puede haber régimen desarrollado de partidos políticos, que es el caso de Nicaragua, sin ejercicios electorales creíbles. Y Ortega, desde que ascendió al gobierno propiamente tal en enero del 2007, fue progresivamente cancelando hasta la exclusión total en las elecciones presidenciales y generales del 2016 toda posibilidad de que la verdadera oposición pudiese participar. Pero sí te quiero señalar, no tengo la menor duda, pero la menor duda, que así como nos unificamos en las elecciones municipales de noviembre del 2008 y nos unificamos en las elecciones presidenciales y generales del 2011 en torno a la candidatura de Fabio Gadea Mantilla, no tengo la menor duda de que nos vamos a unificar en las próximas elecciones creíblemente democráticas. Partiendo de que hubiese un saneamiento electoral en todas las instancias, no solo en el Consejo Supremo Electoral, no solo con los magistrados, y si las elecciones fueran solamente con este saneamiento electoral y con los partidos que ya existen, que sí tienen personería jurídica y que son llamados de oposición, ¿será que puedan hacerle frente al partido de gobierno? No tengo la menor duda. Pero si se unen, como usted lo decía. No tengo la menor duda. Ahora bien, sí quiero ponerle un pie de página a tu afirmación, porque dijiste únicamente los partidos políticos que actualmente tienen personería jurídica. Hay que señalar de que Ortega canceló las personerías jurídicas de todos los partidos efectivamente de oposición. El único partido jurídicamente constituido actualmente que es verdaderamente de oposición es Ciudadanos por la Libertad, pero hay que reconocer que también a Ciudadanos por la Libertad, en su enunciado anterior, que era Partido Liberal Independiente, se le canceló la personería jurídica en las elecciones del 2016. Estamos como estamos, en medio de semejante crisis política y y partidos políticos subordinados. El único partido verdaderamente opositor que tiene personalidad jurídica es el Ciudadanos por la Libertad. Hay que reconocer que el gran sector, que todos los partidos políticos que integran el Frente Amplio por la Democracia, exceptuando el Partido de Acción Ciudadana, el MRS, el sector liberal que está integrado y que lidera una buena parte de la opinión que recoge a su favor el Frente Amplio por la Democracia, no tienen personería jurídica. Pero no me cabe la menor duda, de que vamos a ir unificados en las próximas elecciones. En un hipotético escenario sería en la casilla de C por L. No necesariamente, porque si es el único que está actualmente, que sí representa oposición a su juicio, podría ser en esta casilla entonces. No necesariamente en Ciudadanos por la Libertad C por L, porque parte significativa de las reformas electorales a las cuales apunta la negociación y la solución de la crisis política es que se reconstituyan las personalidades jurídicas de partidos que fueron deliberadamente excluidos por Ortega. Ok, ¿hay Ahora, otro punto? existe la posibilidad de que en ese
corto tiempo se pueda organizar a las personas, porque estamos hablando de que en un caso se vayan de manera unificada a unas elecciones, se requiere de organizar a todas las personas, de formarlos en el tema de las elecciones, en cómo cuidar el voto, en cómo es el proceso. ¿La oposición unificada tendrá la capacidad de organizar a todas las personas necesarias para ir a unas elecciones? Yo no tengo la menor duda, ni la menor duda de que vamos a estar organizados para las próximas elecciones. Y a propósito de lo que señala, se trata de identificar 14.000 fiscales que nos acrediten y vigilen el voto en las aproximadamente, que van a ser esas 14.000 juntas receptoras de voto. En la última elección fueron un poco menos de 12.000, las últimas elecciones generales, de las cuales fue totalmente excluida la oposición, porque hay que señalar de que para las elecciones del 2016 ni siquiera el sector liberal verdaderamente opositor, que está ahora integrado en Ciudadanos por la Libertad, se le concedió personería jurídica. Bueno, a esto se suma el hecho de que algunos han dicho, don Edmundo, que puede sorprender Daniel Ortega con un adelanto de elecciones con el fin de que la oposición esté así, en retazos, y de que no le pueda hacer frente a un voto sandinista que, según precisamente quienes están de acuerdo con la gestión gubernamental, siempre siguen manteniéndolo. ¿Será esto posible? ¿Será que pueda sorprender a la oposición así en retazos, o se va precisamente a dar un adelanto de elecciones bien estudiado y los garantes internacionales que están bajo la figura de testigos y acompañantes van a supervisar también que todas las condiciones, incluyendo la preparación de la oposición, esté dada para que se vayan al adelanto? Bueno, el supuesto de tu pregunta es que Daniel Ortega va a adelantar las elecciones. Ojalá para encontrar a la oposición de su vida. Ojalá que las adelante. No tengo la menor duda de que vamos a aplastar electoralmente al orteguismo, y vamos a abrir espacio para una Nicaragua en que quepamos todos los nicaragüenses, orteguistas y no orteguistas, sandinistas y no sandinistas, porque de eso se trata, de que superemos este interregno de crisis profunda a que nos condujo Ortega, precisamente por tratar de uniformar políticamente al país. ¿Será que el Frente Sandinista mantenga su capacidad de votante? Yo no tengo la menor duda, pero hay que reconocer de que la mayoría de los sandinistas están fuera de ese Frente Sandinista orteguizado. Okay. Ahora, regresando al tema del diálogo nacional, en estas negociaciones también se está abordando el tema de la justicia, de la reparación y la no repetición. Ayer doña Zalia Solís decía a los periodistas que lo que se busca precisamente es que en un futuro no se den más casos como los que se vivieron en el 2018, en donde perecieron una gran cantidad de personas, y que también se busca justicia para aquellas personas que del lado de gobierno fueron asesinadas o fueron violentadas en su derecho. Esto es posible con el sistema judicial con el cual contamos actualmente. Eso es absolutamente imposible con el actual sistema judicial. Precisamente la democracia como objetivo político es para abrir puertas a un verdadero Estado de Derecho. Y el pilar más importante de un Estado de Derecho democrático es la autonomía, la independencia, el profesionalismo del Poder Judicial. Con el actual Poder Judicial, sencillamente estamos condenados a fracasar como país. Pero precisamente lo que se trata es de abrir espacio y camino
a un verdadero Estado de Derecho. Doctora, ahorita en abril varios magistrados se les vence su periodo y van a ser nuevamente nombrados, pero sin embargo van a ser nombrados por la Asamblea Nacional, que ya sabemos está con la mayoría por el partido de gobierno. ¿Cómo se va o cómo se debería de estar hablando ese tema en la mesa de negociación? ¿Quién va a nombrar a estos magistrados que ya sabemos deberían de ser independientes, no deberían de tener estos sesgos partidarios para lograr obtener una justicia verdadera? Bueno, precisamente este será resultado de las negociaciones la identificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también del Consejo Supremo Electoral, que den garantías a todos los nicaragüenses de que la justicia va a ser verdaderamente independiente y de que los votos en cuanto a los próximos procesos electorales se cuenten bien. Quisiera sí insistir en lo siguiente: la Nicaragua a la cual estamos aspirando los nicaragüenses, y precisamente la crisis explica esa aspiración de los nicaragüenses, es una Nicaragua en que alcancemos todos, absolutamente todos, porque la característica fundamental del régimen de Ortega ha sido la exclusión política, y ahora resulta que las 4/5 partes de la población nicaragüense se siente excluida políticamente. Tengo dos preguntitas antes de finalizar, don Edmundo. Número uno, lo que dijo el presidente Ortega anoche durante la inauguración del puente Nejapa, o lo que no dijo. Es decir, muchos esperaban que se refiriera de manera más explícita a la situación del país, a la mesa de negociación, y a que explicara un poco también el por qué aceptó la liberación de los presos políticos en un periodo de 90 días. Sin embargo, sus palabras fueron que han estado luchando contra Caínes y demonios, y que a pesar de todos los intentos no se logró apagar el amor al pueblo al ver obras como la que estaba inaugurando el día de anoche. Y la segunda pregunta va dirigida precisamente a lo que está haciendo la oposición, lo que está haciendo la Unidad Nacional Azul y Blanco. Se maneja que va a haber una convocatoria a una nueva marcha. ¿Es legítimo el estar en las calles? A pesar de que hay una mesa de negociación, ¿se debe respetar el derecho de estar en las calles, o son manifestaciones de mala fe o actos de provocación, como recientemente dijo el analista Guillermo Miranda? Bueno, quisiera arrancar por la segunda pregunta. El derecho a la protesta pacífica es un derecho constitucional, y qué bien que la Unidad Nacional Azul y Blanco nos está convocando a ejercer ese derecho el próximo sábado. Y en cuanto a la primera pregunta, tengo que decir con cierta satisfacción, aunque inevitable reserva, de que menos mal que Ortega anoche ya no habló de golpismo, sino que se refirió fundamentalmente a los demonios, reivindicó la paz, que precisamente con el régimen de Ortega hemos perdido los nicaragüenses, porque no hay que olvidar que desde que Ortega regresó al gobierno en enero del 2007, progresivamente fue cerrando todas las semillas que estallaron en abril del 2018. ¿Qué nivel de fortaleza tiene el gobierno del presidente Ortega en un momento como este? Únicamente tiene la fortaleza en base a la represión, porque el gobierno carece absolutamente de toda legitimidad. Ahora, volviendo al tema de esto, de las marchas, usted decía que qué bien que estén convocando, que es algo legítimo y que se debe de respetar, y precisamente, ¿será que vamos a tener el mismo escenario del fin de semana pasado en una nueva manifestación? ¿O será que la repercusión que este escenario tuvo y la repercusión que la actuación policial tuvo vaya a cambiar el escenario y no vaya a ser el mismo? A ver, en primer lugar, lo que te quisiera señalar, que
el derecho a la protesta pacífica tiene fundamento legal en nuestro régimen jurídico, no solamente en la Constitución, sino de que no hay ninguna ley ni reglamentación que diga que deba pedirse permiso a la policía para manifestarse y protestar pacíficamente. Eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista político, estrictamente, esperemos que el gobierno no vaya a reprimir la próxima convocatoria que es para precisamente es para mañana. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quizás sus conclusiones generales en vistas de la diligencia con la que se debe de llevar esta mesa de negociación, porque se había hablado inicialmente del 28 de marzo como una fecha tentativa para que la mesa de negociación o el diálogo tuviese resultados. Sin embargo, vemos que eso no va a ser posible aún porque ha habido atrasos en este proceso. ¿Con qué diligencia se debe manejar? ¿En qué momento ya deberíamos de tener un resultado? Yo creo que es bien importante en términos de la diligencia prestar atención a lo siguiente. Casi 9 de cada 10 nicaragüenses, según la última encuesta que precisamente se hizo pública ayer y hoy está en los periódicos de Borges y Asociados, casi 9 de cada 10 nicaragüenses creen en el diálogo y creen en la urgencia de una solución, porque hay que reconocer, 2 de cada 3 nicaragüenses ya están sintiendo las consecuencias de la crisis económica y sus consecuencias sociales, de tal manera que la urgencia política para la mesa de negociaciones no solamente es política, sino también en términos de las necesidades económicas y sociales de la casi totalidad de las familias nicaragüenses. Gracias por habernos acompañado, un placer como siempre que esté acá con nosotros en Acción 10 en la mañana. Así es, hacemos una pausa comercial, pero al regresar continuaremos hablando alrededor de este importante tema. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Continuamos hablando alrededor del tema de la mesa de negociación, el diálogo para una salida a la crisis en la cual se encuentra Nicaragua desde el pasado 2018. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, miembro de la Alianza Odilí. Así es, de la Alianza Cívica y de la mesa negociadora del diálogo, Max Jerez, también estudiante de Ciencias Políticas de la UPOL. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Interesante, ¿verdad?, tu carrera. Quisiéramos continuar en relación al tema de las negociaciones. Hay diferentes analistas que ven de una forma no tan positiva, según ellos, ¿verdad?, las negociaciones que se han hecho. El día de ayer también conversábamos con el profesor y el doctor Edgar Parrales, otro experto en política y en temas jurídicos, y decía de que hay que tener muy en cuenta cada punto de lo que se va a discutir en esa agenda en relación también a la liberación de estos presos políticos. Bienvenido, ¿y qué opinión eres? Bueno, muchas gracias por la invitación de estar acá en el programa, en Canal 10. Evidentemente nos encontramos frente a un proceso, ¿no?, de negociación que parece por ahora una gran oportunidad para dar una solución definitiva a la crisis sociopolítica que enfrenta nuestro país, y como parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a la cual pertenezco, el equipo negociador, hemos hecho un compromiso porque se alcancen ahí los mejores acuerdos posibles. Recientemente hemos dado a conocer, ¿no?, la agenda consensuada entre ambas delegaciones, tanto entre la delegación de gobierno como la delegación de la Alianza Cívica, en la que se exponen los puntos fundamentales de la agenda, y entre los cuales podemos ver, ¿no?, que hay primeramente el tema de la democracia, el tema de las reformas y los procesos electorales, el tema de las libertades, el tema de los presos políticos, la justicia y el tema de la implementación de acuerdos. Nosotros como Alianza Cívica hemos mantenido que hay que depositar un poco de confianza en este proceso. Evidentemente es un proceso difícil, es una negociación compleja, es un proceso que quizá esperamos que
a veces tenemos la impresión de que en muy poco tiempo podríamos resolver un problema tan complejo como el que íbamos viviendo desde hace alrededor de 11 meses, y que en este sentido estamos tratando de resolver de la mejor manera. Entonces yo creo que el pueblo de Nicaragua y todas las personas que están pendientes de este proceso deben confiar en que se está tratando de dar las mejores soluciones, y que por parte de la Alianza Cívica lo hemos asumido como un reto, pero también como un compromiso por alcanzar la justicia y la democracia en Nicaragua. Max, una de las primeras críticas que ha surgido por parte de algunas personas es el tema de los 90 días. El plazo que se han dispuesto para liberar a los presos políticos. Muchos decían que es demasiado tiempo. ¿Por qué 90 días y no menos? Bueno, hay que hacer la salvedad de que son 90 días como máximo. Esto no quiere decir que los presos no pueden salir antes o incluso inmediatamente. Sin embargo, el gobierno ha asumido un compromiso, ha expresado en una comunicación a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en la cual le manifiesta, ¿no?, que el tiempo límite son los 90 días. Esto tiene la particularidad de que en ocasiones anteriores se había demandado la liberación de los presos como un gesto de buena voluntad, pero ya hemos visto cuáles son estas pequeñas muestras de buena voluntad que no han satisfecho las expectativas del pueblo de Nicaragua. Entonces creemos que este ya no es momento de estar exigiendo esas acciones, sino que asumamos el compromiso de que vamos a liberar a los presos, y esto es el plazo que ha resultado. Insisto, no significa que los presos van a salir hasta en 90 días, sino que ese es el plazo máximo al que se ha comprometido el gobierno, y que incluso pueden salir todos los presos con anticipación. Nosotros como Alianza Cívica hemos también puesto en la agenda que hemos dado a conocer, ¿no?, que ya creo que la mayor parte de las personas conocen, que es la agenda consensuada de la negociación, en la cual se establece que las partes acordaron desarrollar de inmediato y de manera simultánea el tema de la liberación de todas las personas presas y detenidas. Esto es importante porque a pesar de que tenemos 90 días, más que todo el gobierno tiene 90 días para cumplir con este plazo, es nuestra prioridad. El tema de los presos políticos es nuestra prioridad en la agenda y en el proceso de negociación que, agrego, se ha empezado a desarrollar ayer. Una vez desarrollada la agenda, se ha comenzado el tema de la negociación. También está el tema de las nuevas detenciones que se han venido denunciando. ¿Se está tocando este tema en la mesa de negociación? Efectivamente, nosotros como delegación de la Alianza Cívica todos los días le hacemos saber a la delegación de gobierno quiénes son los nuevos detenidos, en qué situación están, en dónde se encuentran. Todos los reportes que nosotros como Alianza recibimos a través de todos los mecanismos que hemos implementado, se las hacemos saber a la delegación de gobierno, al señor Nuncio Apostólico, que ha hecho una ardua labor en el tema de la liberación de los presos políticos, y le hacemos énfasis, ¿no?, en que esto no contribuye a crear un clima de confianza, un clima de estabilidad para el proceso de las negociaciones. Dentro de ese proceso de negociaciones, en algún momento ustedes dijeron, ok, va a haber la liberación de todos los presos políticos, la liberación que se entienda, según los expertos también, de liberarlos incluso de todos los cargos que se le han imputado. 1, 2, que no se siga arrestando a las personas, que no siga habiendo más presos políticos. Han conversado esto en la mesa. Y lo otro es que dentro de la lectura de todos los acuerdos que se hicieran, también se dijo de que va a entrar en este acuerdo de liberación los que, a partir de ese día que se leyó, ¿verdad?, todos los acuerdos, no los que habían sido liberados, los primeros 150 o los primeros 100, perdón, que fueron liberados, que se les va a borrar prácticamente pues ese récord policial. ¿Qué han hablado de esto ustedes? Bueno, efectivamente el compromiso que existe hasta el momento en la comunicación oficial del gobierno con la Secretaría General de la OEA es que ellos son muy específicos y ellos dicen que van a liberar según la lista que la CIDH o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como presos políticos. Esto significa que la lista, que es muy extensa, que tiene alrededor de más de 600 personas identificadas como presos políticos, incluidas aquellas personas que ya han sido excarceladas, van a ser tomadas en cuenta en el proceso. Y retomo esto de la pregunta anterior que decía Michelle, de que esta lista no es una lista concluida, no tiene un plazo. Si la CIDH, que se mantiene al pendiente de la situación en Nicaragua, identifica nuevos casos de detenciones y ellos consideran que son presos políticos, estos
personas también van a tener que ser liberadas bajo el mismo procedimiento. Se está hablando también de movilizaciones, ya veíamos el sábado pasado, ¿verdad?, del intento de movilizarse que no se pudo lograr. Se está hablando de nuevas movilizaciones, ya se dio el pitazo nacional, el cacerolazo y todo. Pero Roger Guevara, otro analista político, expresaba en días anteriores en nuestras entrevistas que no es conveniente estar haciendo movilizaciones, que hay que esperar la buena andanza de ese diálogo, lo que se negocie, para evitar este tipo de conflictos o contradicciones o enfrentamientos, expresaba en ese sentido. ¿Ustedes creen que es viable o no estar en este momento, o cuál es el objetivo? Bueno, realmente la movilización pacífica y cívica es un derecho ciudadano constitucional. Todas las personas tenemos derecho a manifestarnos libremente y eso está reconocido en nuestra Constitución. En este sentido, la opinión nuestra es que la movilización no tiene por qué estar desvinculada del proceso de la negociación. Si las personas, el pueblo de Nicaragua, que se ha mantenido en una resistencia constante a lo largo de 11 meses, consideran que es momento de manifestarse para exigir sus demandas, o para que el pueblo, para que la negociación, los que están ahí, los delegados de ambas delegaciones, escuchen sus demandas, están en su completo derecho. No necesariamente, a veces solamente es una forma de que el gobierno escuche sus demandas. A veces la alianza cívica se retroalimenta de las exigencias del pueblo y estamos escuchando constantemente lo que la gente piensa acerca de los temas de los presos, lo que piensan acerca de cómo resultó la agenda, y esto nos sirve a nosotros también para asumir el compromiso y sentir que tenemos, como hemos dicho en una conferencia, tenemos la presión de la ciudadanía también con nosotros para que esto dé los mejores resultados. En este sentido, pues decir que que el pueblo puede seguir haciendo sus formas creativas de protesta, como los pitazos también, como los cacerolazos, todas estas formas de resistencia que nos han dejado sorprendidos en estos meses, ¿no? La creatividad del pueblo nicaragüense se ha manifestado de forma extraordinaria. El doctor Urbina Lara también decía el día de ayer en una entrevista que sería importante liberar a todos los presos políticos, para que sean parte de ese diálogo, por ejemplo, representación de los campesinos y representación de los estudiantes. ¿O considera, o en Alianza se considera que hay esa necesidad, esa falta de la participación de campesinos y los estudiantes, en este caso de Medardo Mairena, el mismo Edwin Carcache? Bueno, en el caso del movimiento campesino, recordemos que sus principales líderes se encuentran encarcelados, se encuentran secuestrados arbitrariamente en el sistema penitenciario, y que ha sido un proceso duro, ¿no? Es uno de los movimientos que además de que es uno de los movimientos que ha luchado desde antes de abril por el respeto de sus derechos y garantías. Ha sido uno de los más abatidos por la brutal represión iniciada por esta crisis. El movimiento campesino es parte de la Alianza Cívica y ha tenido su representación, y nosotros creemos que tienen un aporte importante, ¿no? Algo que dar al proceso siempre. Desde las negociaciones y a través de la Alianza hemos recogido, ¿no? sus perspectivas y sus demandas y exigencias. A propósito de los compromisos y de estos antecedentes por parte del gobierno en relación a reprimir toda manifestación que vaya en contra o en diferencia a su postura, ¿ustedes en la mesa de negociación están confiando en estos compromisos que el gobierno está asumiendo en la mesa de negociación? Y si ustedes como oposición en esta mesa creen que tienen una correlación de fuerzas equitativa o pareja. Bueno, nosotros creemos evidentemente que los acuerdos que salgan de este proceso de negociación van a tener que tener la suficiente garantía, y por eso insistimos tanto cuando nosotros aprobamos la hoja de ruta en que hubiera un apartado que dijera garantes nacionales e internacionales. Los compromisos que van a surgir de esta negociación van a tener que llevar un mecanismo de implementación y cumplimiento que también es parte de la agenda consensuada en uno de sus puntos.
y que evidentemente nos van a dar la certeza, ¿no?, de que se tienen que cumplir los acuerdos. Incluso el acuerdo que la comunicación que acaba de hacer, ¿no?, a través de la Carta de Cancillería de la República, en la que se compromete a liberar los presos políticos, es un compromiso de alto nivel, ¿no? Un gobierno que llegue a no cumplir un compromiso como este, tendría que verse, por supuesto, en serios problemas. Ahora, también está el tema de las sanciones y en la agenda que ustedes suscribieron con el gobierno, hablan de solicitar el cese de estas sanciones. Esta solicitud se va a hacer en conjunto cuando se liberen todos los presos políticos o antes. Bueno, el tema de las sanciones no está relacionado directamente al tema de los presos políticos, está relacionado al proceso de negociación en general. El punto de la agenda lo que dice es que en su momento, una vez alcanzados los acuerdos, las partes decidirán lograr apoyos internacionales y probablemente hacer un llamado, ¿no?, a que se detengan las sanciones que podrían afectar al pueblo nicaragüense. No es esto previo ni relacionado a la liberación de los presos, sino al resultado final del proceso de negociación. En este sentido, podemos tener la certeza de que si no hay un acuerdo que satisface las expectativas del pueblo de Nicaragua, entonces no se hace ese llamado a suspender las sanciones, como hemos dicho. Como ustedes habían conversado también en su momento, y hemos escuchado, ¿verdad?, que hay mucha necesidad de acelerar este diálogo. El mismo gobierno fue el que propuso reinstalar esa mesa de negociaciones el pasado 27 de febrero y es el que está pues pendiente de que ese diálogo continúe. Incluso cuando se retiraron la Alianza Cívica de la mesa, ellos siempre estuvieron llegando al INCAE, pero ustedes dentro de esa negociación ¿han percibido algún tipo de interés por parte del gobierno de llegar a un acuerdo, a una negociación inmediata para tratar de abonar en la resolución de la crisis sociopolítica del país? Y lo otro es, ¿qué tan anuente está el gobierno a ese fortalecimiento de la democracia que también está incluido en estos puntos? Bueno, yo creo que debería ser, ¿no?, una prioridad para ellos tener un acuerdo. Evidentemente sería lamentable pensar que no quieren lograr un acuerdo bajo este mecanismo que se nos ha abierto, que tenemos en nuestras manos ahora y que nos parece va a permitir solucionar esta crisis de una manera ordenada, pacífica y cívica. Esperamos, ¿no?, que el ambiente, como hemos puesto en nuestro comunicado, ha sido de mutuo respeto y esperando tener los acuerdos más satisfactorios para todos. Entonces, en este sentido, esperamos pues que siga dándose de esta manera, que sigamos teniendo este proceso en el cual debatimos francamente acerca de la urgencia y de la necesidad de resolver la problemática nacional en el menor tiempo posible. También hablaban al final de las negociaciones que tuvieron recientemente, de los acuerdos, ¿verdad?, que llegaron, hechos que no se repitan. Eso se refiere a los hechos del pasado 18 de abril, que ya casi se cumple un año, en relación a qué pusieron y se puso esa parte de cierre. Bueno, hay el tema que en cuestiones es un tema de la agenda que está relacionado al tema de la justicia y que son los pilares fundamentales de la justicia transicional, que son verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto significa que primero tiene que haber una investigación exhaustiva. Sí. Aquí no se puede implementar la justicia en base a dictámenes parciales, investigaciones parciales, sino que todos deberíamos saber qué fue lo que realmente pasó en este país a partir del 18 de abril. Sí. Entonces luego viene un proceso, ¿no?, de justicia, de investigación, también la reparación, que las víctimas sean reparadas, que reciban la retribución moral, económica, social, todo lo que sea necesario, y finalmente la no repetición. La no repetición significa que hay que hacer los cambios necesarios para que estas circunstancias no vuelvan a repetirse. Significa que aquí no puede volver a haber una masacre, que aquí no puede volver a salir la policía, no pueden haber grupos paramilitares. Significa que en este punto de la agenda tenemos que hacer los cambios institucionales, los cambios necesarios para que no vuelva a pasar lo que aquí ha pasado. Todo
el terror que hemos vivido en este país en estos meses, toda la tensión, toda este desastre en el que nos ha metido precisamente en la falta de institucionalidad democrática que por 11 años se ha venido se ha venido demoliendo y centralizando, ¿no? en un solo poder del Estado, en el Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La justicia a quien corresponda, que se analice y se investigue a quien corresponda. Así es, la justicia es ciega. Si hablamos de justicia, hay que reconocer que la justicia es ciega y que deberíamos estar dispuestos a someternos a la justicia independiente, imparcial. Por eso nosotros desde la Alianza Cívica hemos dicho, estamos comprometidos con la justicia y con la democracia. Bueno, ya para finalizar, Max, quisiera que nos explicaras hasta qué punto se ha avanzado el día de ayer con el tema del cronograma de liberación y si ya han llegado o han logrado realizar las invitaciones necesarias para la Cruz Roja Internacional que se haga presente para el acompañamiento de la liberación de los presos políticos, que es el tema que todos los nicaragüenses creo estamos más pendientes en estos momentos, además del tema de las reformas electorales. Los nicaragüenses y la comunidad internacional. Sí, bueno, hemos tenido ayer en el proceso ya del primer punto de agenda algunos avances, hemos empezado a abordar el tema del mecanismo, de cómo van a ser, de cómo se va a liberar inmediatamente a los presos. No hay todavía algo definitivo, estamos en conversaciones evidentemente. La invitación a la Cruz Roja ya fue hecha de forma oficial por parte del gobierno. Ellos ya habían suscrito, ¿no? un convenio de cooperación en meses anteriores y lo que se ha hecho es ratificar pues su permanencia. Lo que estamos ahora es debatiendo, ¿no? Este mecanismo de la liberación de presos políticos, que es nuestra prioridad ahora, que salgan todos y todos los presos políticos sin cargo y según la lista que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado. Bueno, muchísimas gracias, Max, por tu comparecencia. Bastante explícitos los puntos de la Alianza Cívica alrededor de estas negociaciones que se están realizando en el diálogo nacional. Vamos a estar a la espera también de todo lo que ahí surja. Esperemos en Dios, ¿verdad?, por beneficio de los y las nicaragüenses, de nosotros, de los más desprotegidos económicamente hablando también, porque es otra situación que está impactando esta crisis sociopolítica del país. Gracias, Max. Dios les bendiga, Muchas ¿verdad? gracias, y le dé a cada por la uno de los miembros de la mesa de negociaciones en ese diálogo nacional la sabiduría para llegar, ¿verdad?, a esos acuerdos necesarios.